Buenas, como no hemos comenzado, apenas vamos a iniciar y me voy a comprometer a seguir, aunque sea una vez por semana, yo creo que es lo mínimo que puedo hacer con el estudio de la Biblia, a petición mía, a petición de Angélica, a petición de Faisuri y no sé cuántas más lo quieran comenzar a hacer, entre comillas, como esta especie de curso. He venido pidiendo a Dios cómo hacerlo y lo voy a hacer. Tengo algunas Biblias, pero una de las que tengo es esta Biblia que se llama de la Biblia del Diario Vivir y tiene en cada inicio del libro de la Biblia tiene una referencia del libro, ¿ok? Entonces, pues voy a comenzar por decir, como comenzar de cero, como de cero cero. No sé cuánto lo sepan y lo voy a comenzar a sabiendas de que tengo que investigar algunas cosas porque esto me va a ayudar a crecer, no me las sé todas. Y al hacer el estudio, pues tengo que darle la mejor información, la más fidedigna, la más cercana a la realidad, para no confundirlo, sino que antes crezcamos. Y lo voy a tratar de hacer el video una vez por semana, que puede ser entre lunes y martes, entre lunes y domingo, entre domingo y martes, y entre domingo y lunes. Pero un video de un libro por semana. Ok, ¿de qué se trata? Entrando más en grano. La Biblia significa la reunión de libros. Mi Biblia. No sé, yo tengo varias Biblias. Esta es la Biblia del ministro, la que les enseñé ahora, que es la del Diario Vivir. Y tengo varias Biblias, pero se supone todas tienen el mismo contenido. Algunas tienen no otra interpretación, sino otra versión de cómo es traducido. La más tradicional es la Reina Valera, que es la que todo el mundo tiene. La Biblia está dividida en dos partes, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros traen? Bueno, y antes que se va a saber de qué son, por qué digo que la Biblia son libros. La Biblia es la recopilación o es la reunión de varios libros en uno solo llamado Biblia o Biblios, que traducido del griego al español, Biblios significa la agrupación de varios libros en uno solo. O sea que cuando hablamos del Génesis, del Éxodo, de Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomios, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y por demás sobre mm, los son 76 de los 66 libros de la Biblia, porque está dividido en 66 libros entre los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con estos libros? Génesis como tal es un libro que se cree fue escrito por Moisés. Los libros de la Biblia no están por decir, el primero que es Génesis es el libro que primero escribieron en el tiempo. Por decir, si los pusiéramos en un año, no quiere decir, si los 66 libros de la Biblia estuvieran repartidos durante un año, podríamos, o durante 2 años, porque un año tiene 12 meses, hasta completar los 66 meses, diríamos entonces que el Génesis se fue escrito en enero. Estoy dando un ejemplo. Pero la Biblia no viene cronológico. Eso es lo que quiere decir cronológico, que fueron separados a medida del tiempo. No. En el caso de la Biblia, fueron organizados de tal manera que fuera más entendible. Por ejemplo, en el libro de Job, que está por acá en la mitad de la Biblia, que sería como el número, está en el Antiguo Testamento, que son de los primeros libros, que los libros del Antiguo Testamento son 39. Job está en el número, y se los voy a contar. Estos son los libros del Antiguo Testamento. De pronto no alcanzan a ver, pero aquí está Génesis, después Levíticos, Números, Deuteronomios, y así sucesivamente.
El libro de Job está en el número, ya les digo, el libro de Job es el número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Está en el número 17, es el 17º libro. ¿Por qué tomé como referencia el libro de Job si el Antiguo Testamento trae 39 libros? Tomé el libro de Job para contarles que así está en el número 17 después del Génesis. Es el libro más antiguo de la Biblia encontrado. O sea que si fuera cronológicamente sería el número 1. Pero la Biblia no está organizada de esa manera y por ende el libro más antiguo es Job, sin ser el primer libro en la Biblia. ¿Por qué Génesis está de número 1? Porque Génesis traducido del hebreo al griego y del griego al español significa inicio, comienzo, arranque, primero. Eso significa Génesis, el comienzo de la Biblia, el Génesis de tu vida. ¿Cuál fue el Génesis de tu vida? Puedes decir que fue el día que tu madre te trajo a luz, o algunos dirían volvían a ser cuando conocí de Cristo, o volvían a ser cuando me enamoré. Y eso podría ser el Génesis, el comienzo que tú piensas que fue para tu vida. Dando esta entrada, también tengo que decirles que la Biblia está dividida en dos partes, como lo había dicho, pero no lo había explicado. En el Antiguo o Nuevo, el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, que puede llamarse la Torá, que es el nombre hebreo, tiene otro nombre, pero podríamos, uno de ellos es la Torá, que es el libro de la ley o de la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué está dividido? Está dividido entre los libros que están antes de la venida del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que sería la abreviatura AC, antes de Cristo, y los libros que están después del nacimiento de Jesucristo, que serían DC, después de Cristo. Y están subdivididos en los evangelios, que son los que son escritos que son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Me corché. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 1, 2, 3, 4. Ah, no, es que dije fue mal, no son 5, son 4 evangelios. Los evangelios se refieren a historias cortas desde el punto de vista de los hombres que caminaron de la mano con el Señor. O sea, fueron 4 apóstoles, aunque creen los eruditos que el Mateo, que quienes caminaron de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes estaban allí eran Lucas y Mateo, Juan y Marcos. Se creen que era otro Marcos y otro Juan, era un nombre común, pero se cree que estos contaron de la vida de Jesús, pero no eran exactamente los que habían andado con Jesús. Como te digo, el Nuevo Testamento, que es después de Cristo, está dividido también en los evangelios, que se habla referente a los apóstoles, viendo la vida de Cristo desde la visión de los apóstoles, y en las epístolas. O sea que los 27 libros restantes están divididos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está dividido con las epístolas. Epístola quiere decir cartas. Por eso sería mal dicho decir carta, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro. Después sigue Romanos. Entonces sería, por eso si usted lee su Biblia va a decir carta de los Hechos o epístola de los Hechos, o carta a los romanos, carta a los gálatas, cartas a los éfesos, carta a los, y así sucesivamente, porque dice primera carta del apóstol Juan.
o primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, o carta a los, o primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, tercera carta, ¿me entiende? Porque estos fueron cartas, realmente son cartas que ellos escribieron. Entonces, esa es la división de la Biblia. A grandes rasgos es la división de la Biblia. Recuerden, Antiguo Testamento, donde se narran las historias del pueblo de Dios, donde están el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, y así sucesivamente, Esther, Ruth, donde también están divididos con los Salmos, pero no quiero confundirlos. El Antiguo Testamento es antes de Cristo, el Nuevo Testamento después de Cristo, y en el Nuevo Testamento está lo que son la visión de los apóstoles de la vida de Cristo, y se subsigue a las epístolas, que significan las cartas que escribió Pablo. La gran mayoría del Nuevo Testamento de las epístolas está llena, es por las epístolas o las cartas que escribió el apóstol Pablo. Al escribir Pablo estas cartas, algunas se dice que se escribieron de puño y letra de él, y otras se cree que fueron escritas por algunos de los discípulos de Pablo. Paréntesis. En el Nuevo Testamento, que se subdivide en epístolas y que hablaba de los evangelios, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, que era su nombre, uno de sus nombres, porque tenía 2 nombres, Saulo de Tarso. El Señor no le cambió el nombre, sino que tenía un nombre como ciudadano romano y un nombre como judío. ¿Sí? ¿Me entiende? Su nombre como romano era Saulo, porque era ciudadano romano, y su nombre como judío era Pablo, pero él prefería que lo llamaran por Saulo, porque el nombre judío marca la parte física, y Saulo y Pablo significa un hombre pequeño. Saulo quiere, los nombres romanos denotan el carácter de la persona, y el carácter Saulo significaba como un hombre fuerte, arrogante, de carácter. Entonces por eso él prefería que le llamaran Saulo antes de conocer del Señor. Y lo que quería hacer en este paréntesis era decir, aunque es uno de los apóstoles en la Biblia, Saulo no caminó, o Pablo no caminó con Jesucristo. Él que se fue convertido por llamamiento explícito del Señor resucitado. Los únicos que estuvieron con el Señor fueron los evangelistas o los apóstoles ya conocidos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Tito. Los 12, no me acuerdo, Judas, Pedro, Tomás, llamado Dídimo también. Tengo que decirlos todo de memoria, no me lo sé totalmente, pero más o menos eso es la Biblia, la historia del hombre juntamente con la mano de Dios, inicialmente, y comenzando desde la creación y pasando con la caída del hombre hasta la llegada de nuestro Salvador. Nuestro Salvador, que comienza la historia, una nueva historia comienza en el Nuevo Testamento a partir de los Evangelios, recordando que el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, ya se los enseño, antes de Mateo, que es el primer evangelio, que es Zacarías. No me quiero equivocar y por eso quiero ver. Es Zacarías. De este último profeta menor al Nuevo Testamento, a la primer evangelio escrito, hay 400 años de diferencia. Estos 400 años fue el tiempo que Dios no volvió a traer visiones, fue el tiempo que Dios no volvió a hablar al pueblo, fue el tiempo donde había tanta desilusión de Dios junto con su creación, que no había nada de parte de Dios para su pueblo, el pueblo israelita. Por eso se dice que el Señor Jesucristo es quien vino a reconciliar a Dios
con los hombres. Es el puente entre Dios y los hombres. Este es el inicio que quería llegar a compartirles. A grandes rasgos se me pueden haber pasado algunas cosas, se me pueden haber pasado otras. No me quiero extender mucho. Voy a leer el inicio del Génesis. No lo voy a hacer ahora. Tal vez lo voy a hacer mañana, ¿no? O pasado mañana. No sé si mañana o pasado mañana, porque mañana trabajo después del trabajo, valga la redundancia. Pero este es el inicio de nuestro estudio de la Biblia, para que comprendamos qué es la Biblia, de qué se compone la Biblia, qué quiere decir cada libro de la Biblia, y eso ayudarnos a enriquecer los unos con los otros. Preguntas durante esta semana, escríbanlas, pongan sus videos o pongan sus audios y vamos a discutir. Es voluntario, la ofrenda es voluntaria también. Mentiras, ninguna ofrenda. Pero sí es voluntario comenzar este curso que comienza a partir de esta semana. Ahora. Bendición.